Bienvenidos, ¿qué tal estáis, amigos, amigas? Espero que hayáis pasado bien estas últimas semanas. Espero que vengáis con fuerzas y con ganas para afrontar este nuevo tema que os traigo hoy aquí, que estará basado en los cepelines. Y sin más dilación, pues vamos a empezar a analizar estos cepelines con una introducción, como siempre me gusta hacer. Vamos a introducir el cepelin y luego veremos toda su historia, desde sus inicios hasta su decadencia. Bien, seguramente que todos conoceréis lo que es un Zeppelin, lo habréis visto en películas o en alguna imagen. Es una imagen clásica de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, pues para los que no sepáis lo que es un Zeppelin, era un dirigible rígido, en su mayoría de tipos. Para los que no sepáis lo que era un dirigible rígido, os diré que es un dirigible que dispone pues de una estructura o un marco, como si fuera un esqueleto, y este marco pues a su vez tenía una envoltura que lo cubría todo. Bien, y en el interior de esta estructura disponía de una o más bolsas o celdas de gas, en este caso hidrógeno, los cuales pues posibilitaban su elevación. También hay que recalcar que el nombre viene dado en honor al pionero en dirigibles alemanes, Ferdinand von Zeppelin, pero el conde Zeppelin no fue el primero en inventar el dirigible. Él solo patentó su propio diseño de dirigible, haciéndolo más largo y dándole pues mayor maniobrabilidad y estabilidad que sus homólogos franceses. Bien, estos cepelines antes de la Gran Guerra o de la Primera Guerra Mundial fueron utilizados como transportes de personas, realizando unos 1588 vuelos y transportando a unos 10.200 personas, y gracias a ello se convirtió en la primera aerolínea del mundo. Los cepelines civiles eran más pequeños que los militares. Estos disponían de góndolas debajo de la aeronave para la tripulación, uno al frente, donde estaba el puente de mando, donde se gobernaba el dirigible, y otras góndolas traseras que estarían situadas en los motores, y en la mitad de las góndolas se situaría la cabina de pasajeros, donde se transportarían pues los pasajeros, como su nombre indica. Bien, durante la Primera Guerra Mundial, los altos mandos alemanes vieron en el Zeppelin un arma devastadora capaz de atacar la retaguardia, como por ejemplo ciudades, líneas de ferrocarriles, columnas de tropas, y generar así un temor enorme en las filas enemigas. Así pues, los Zeppelines fueron puestos a disposición del ejército y de la Marina Imperial Alemana. Principalmente su rol consistía en actuar como bombardero, aunque también se utilizó para el reconocimiento. Los primeros cepelines fueron empleados como soporte a la infantería. Estos volaban bajo y bombardeaban las posiciones enemigas. Y bueno, pues como no disponían aún de bombas propias, lanzaban proyectiles de artillería. También a menudo bombardeaban ciudades, como por ejemplo Lieja, Varsovia en 1914, París, Bucarest en 1915. En París, los cepelines se toparon por primera vez con una defensa antiaérea férrea, con búnkeres, fortalezas, armas antiaéreas y patrullaje constante de la aviación gala sobre la ciudad. Durante el año 1915, la guerra se estabilizó y degeneró en lo que se llamaría guerra de trincheras. Como sabréis, en este tipo de guerra, pues los cambios territoriales eran bastante mínimos y las bajas eran muy grandes. Y bueno, pues por ello el alto mando alemán ideó el plan para iniciar un bombardeo estratégico contra Gran Bretaña. De este modo pensaban que la desmoralización de la población acarrearía pues protestas, presiones para acabar con la guerra, así como desviar tropas del frente al territorio inglés. Los primeros bombarderos contra Gran Bretaña comenzaron en 1915. Estos bombardeos de cepelines pillaron al alto mando inglés con la guardia muy baja, al no disponer de armas para contrarrestar la amenaza de los cepelines. Hay que resaltar que en este año de 1915 el clima fue determinante, ya que se anularon muchas incursiones por el mal tiempo. Así que se puede decir que en 1915 el clima era principalmente la mayor defensa de Gran Bretaña. Durante los siguientes años los ingleses aprendieron de sus errores y empezaron a blindar Londres, mayormente, con armas antiaéreas, deflectores. Para los que no sepáis lo que es un deflector, es un foco grande, y patrullas de aviones constantes sobre la ciudad. Por su parte, también Alemania mejoró sus cepelines, pudiendo estos alcanzar alturas más grandes, alturas que los aviones enemigos pues no podían llegar. Pero, en cambio, se sacrificó la precisión a la hora de bombardear. Los ingleses también idearon una nueva munición incendiaria que prendía al contactar con el hidrógeno de las celdas de los cepelines. Además, también idearon una munición trazadora, el cual ayudaba a ver a los pilotos pues dónde iban sus disparos para mejorar la precisión. Y bueno, pues a partir de 1916 ya la impunidad de los cepelines empezó a decaer
ya que muchos eran destruidos por las defensas competentes de los ingleses, pero aún así pues los ataques de los Zeppelines se prolongaron hasta 1918. En su impacto a priori pues no fue determinante, ya que los daños materiales pues no fueron tan cuantiosos y las bajas que produjo se situaron en los 550 muertos. En cambio, pues logró que el alto mando inglés destinara tropas y materiales del frente occidental en la defensa de Gran Bretaña, y especialmente en Londres. Y bueno, pues al final de la guerra, Alemania perdió 60 de sus 84 Zeppelines en combate, además de sus tripulaciones, que estarían en torno a unos 1000 a 1200 personas, creo, entre marina y ejército, incluyendo al más famoso y el más exitoso de los comandantes de Zeppelines, Heinrich Mathy. Bien, al final de la guerra, muchos de los Zeppelines que aún estaban en condiciones óptimas o en reparaciones fueron destruidos por sus tripulantes para no darlos a los vencedores en concepto de reparaciones de guerra. Aún así, unos pocos pues fueron dados a los franceses, ingleses e italianos. Por su parte, a Alemania se le prohibió tener aviación por el Tratado de Versalles. Esto incluía a los Zeppelines y a cualquier aeronave militar, aunque esto no sería el final para los Zeppelines. Gracias a los tratados de Locarno, en 1926 se flexibilizó las restricciones a la construcción de aeronaves, incluidos los Zeppelines, y aún así pues hubo que esperar otros 2 años, hasta 1928, para ver el primer Zeppelin alemán del periodo de entreguerras. Este Zeppelin sería el afamado Graf Zeppelin, que tuvo un gran éxito mundial, logrando viajes a distintos puntos y países del mundo, como Estados Unidos, España, Japón. También logró circunvalar el globo, logrando un gran prestigio, además de patrocinadores, y gracias al interés suscitado por muchos y al gran patrocinio se construyó un segundo Zeppelin llamado el Hindenburg en 1936. Este Zeppelin siguió dando uso como una aeronave civil, pero en 1937, por causa de un accidente debido a la carga estática producido por una tormenta el día anterior y a las malas condiciones del adhesivo del Zeppelin, hizo que el Zeppelin tuviera un accidente fatal al aterrizar en Nueva Jersey, envolviéndose en una bola de fuego, ya que se prendió el hidrógeno por causa de esta electricidad estática. Y en el accidente, de los 97 personas que viajaban en el Zeppelin, entre pasajeros y tripulantes, unos 35 perecieron, y después de este accidente los Zeppelines volvieron a decaer. El Graf Zeppelin se dio de baja un mes más tarde, y también hay que resaltar que hubo otro Zeppelin que se llamaría el Graf Zeppelin II, pero este último se utilizó solamente para maniobras militares, utilizado por la Luftwaffe hasta 1940. Y bueno, pues en los años 90 los Zeppelines volvieron a renacer de nuevo, esta vez utilizando un gas inerte, como por ejemplo el helio, que no se inflama, como el hidrógeno. También es interesante de comentar que se está barajando la idea de utilizar Zeppelines como transportes de aeronaves alternativas al avión, pero esta propuesta sigue aún abierta y en fase de desarrollo. Bien, y ahora veremos las clases y tipos de Zeppelines que existieron. Aunque hay un montón de clases de Zeppelines, prácticamente de la A hasta la X, pues yo he seleccionado algunas clases que se utilizaron sobre todo durante la guerra y los que tuvieron mayor relevancia. Bien, empezaremos con la clase M, que empezó en 1914. Estos Zeppelines de la clase M fueron las primeras aeronaves militares producidas en masa. Se construyeron unos 11 de este tipo. Disponían de 3 motores Maybach y tenían una elevación de unos 2000 metros. Y gracias a esta elevación, pues dejaba fuera de alcance de cualquier caza enemigo de la época. En 1915 entraría en servicio la clase O. De esta clase solo se construyeron 2 unidades. Uno de ellos se utilizó como reconocimiento en el Mar del Norte. También tuvo su papel de bombardero al bombardear Inglaterra y también algunos submarinos ingleses. El otro fue empleado también para bombardear, pero este en el frente occidental y en el frente oriental. Bien, en 1915 también entró en servicio la clase P, la segunda clase más producida en masa. Se construyeron unos 22 ejemplares de esta clase P. Estos fueron utilizados tanto como bombardero y como reconocimiento. En este modelo se reforzó su casco con una quilla de refuerzo y un marco de duraluminio, que era una aleación de aluminio con magnesio, y este modelo disponía de un cuarto motor para su propulsión, el cual le hacía ser más veloz que sus antecesores y su carga de bombas era mayor. Bien, en 1916 entró en servicio la clase Q, que era la versión alargada de la clase P, una verdadera fortaleza volante, con un mayor techo operativo. De esta clase hubo unos 11 Zeppelines, que eran modificaciones de la clase P. Y por último, en 1916 también entró en servicio la clase R. Este nuevo diseño de Zeppelin respondía a la necesidad de protegerse de las crecientes defensas inglesas y para ello pues se diseñó una aeronave capaz de sobrevolar cotas más altas y bombardear desde esos puntos.
De este modelo se construyeron unos 17 ejemplares. Bien, y ahora veremos algunos cepelines de todos los que existieron. Yo he resaltado un poco, pues, algunos de ellos, no todos, y he intentado buscar, pues, un poco de información adicional para complementar estos cepelines. Bien, y primero me gustaría resaltar los cepelines experimentales que van del LZ-1 al LZ-6. El LZ-1, pues, tuvo su primer vuelo en 1900 y se considera el primer prototipo de Zeppelin más veloz y más largo que el francés, pero su falta de ingresos pues hizo que se desmantelara. Luego también hay que resaltar el LZ-3, que tuvo su primer vuelo en 1906. Este modelo fue el primer modelo comprado por el ejército y usado como entrenamiento. El LZ-6, que fue el primer Zeppelin experimental civil de la DELAG, que era la corporación alemana de viajes en aeronave, o en alemán Deutsche Flugsicherheitsgesellschaft. Disculpar por mi alemán patatero, pero es difícil de pronunciar. Vamos a continuar con los cepelines civiles pertenecientes al DELAG, que abarcan del LZ-7 al LZ-13 y además del LZ-17. De todos estos hay que resaltar el LZ-17, que al principio fue utilizado como civil y luego fue confiscado por el ejército y utilizado en el bombardeo de Amberes. Y también fue el primer mando del capitán Lehmann. Bien, luego pasamos a los cepelines militares, estos construidos antes de la guerra, y en esta sección pues se engloban los cepelines del LZ-14 hasta el LZ-25. Aquí hay que resaltar el LZ-16, por ejemplo, usado para el reconocimiento sobre Prusia Oriental, también bombardeó Varsovia en 1914, el LZ-21 que bombardeó Lieja en 1914, el LZ-22 que intentó bombardear al ejército francés en retirada, pero fue alcanzado por todo tipo de disparos y tuvo que retirarse. El LZ-24 también es muy importante porque participó en el primer bombardeo sobre Inglaterra en 1915. El LZ-25, que también se utilizó en el bombardeo de Amberes y en el norte de Francia en 1914. Bien, y a continuación veremos o pasaremos a los cepelines construidos durante la guerra. La clasificación va desde el LZ-26 hasta el LZ-114, creo. Por ejemplo, el LZ-26, que bombardeó el norte de Francia y el frente oriental, el LZ-27, que participó también en la primera incursión sobre Inglaterra en 1915, el LZ-36, utilizado como reconocimiento en el Mar del Norte, el LZ-38, participó en el primer bombardeo sobre Londres en 1915, el LZ-59, que bombardeó Escocia en 1916. También hay que resaltar el LZ-62, que fue el primero de la clase R, llamado también Super Zeppelin, y este modelo en concreto hizo incursiones en Inglaterra y reconocimientos en los mares del norte y en el Báltico. Luego también hay que destacar el LZ-104, fue destinado en África, de hecho fue enviado como Zeppelin de transporte con suministros a África Oriental alemana para socorrer a las tropas del general Letov Dorbeck en 1917. Logró establecer un nuevo récord recorriendo unos 6.757 kilómetros en 95 horas desde Bulgaria, pero al final dio media vuelta sobre Sudán porque pensaron que los ingleses habían tomado la zona de la África Oriental alemana, cosa que era falsa. Bien amigos, amigas, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado este tema de los cepelines que os he traído hoy. Como veis, pues ha quedado bastante completo. He intentado traer la mayor información posible acerca de estos cepelines. A mí me gustaría analizar uno a uno cada uno de los cepelines, pero me llevaría un montón de tiempo y el vídeo sería inmensamente largo. Por ello he pensado incluir estos cepelines gradualmente en los vídeos de la serie de la aviación de la Primera Guerra Mundial, que ya vamos por el segundo capítulo. Y bueno, en esa serie analizaremos mejor cada uno de los cepelines, viendo qué armas tenían, qué motores, su capacidad de bombas, su altitud y nada más. Espero que os haya gustado, sinceramente. Si es así, no dudéis en dejar un buen like. Si no os ha gustado, también podéis dejar un dislike. Cualquier comentario, sugerencia, duda, crítica, siempre es bien recibida en el canal. Ya sabéis que leo todos los comentarios, sean positivos, sean negativos. También intento responder a todas ellas en la menor brevedad posible. También podéis suscribiros al canal para no perderos contenido nuevo. Y nada más, la próxima semana os traeré otro nuevo tema sobre la Primera Guerra Mundial. Esta vez veremos el tanque eléctrico Holt de fabricación americana, que era un carro de combate de la Primera Guerra Mundial. Así que os espero en la próxima cita del canal. Un saludo a todos, amigos, amigas, hasta la próxima.